Hoy quiero continuar con un tema que hace 15 días empecé. No lo pude terminar el domingo pasado por la sencilla razón de que me pidieron que quería que hablara sobre la venida de Cristo, que era el lema que tenían las células. Y entonces tuve que desviarlo. Pero voy a intentar hablarles hoy, y la próxima predicación quizás voy a terminar con este tema. Es el tema sobre la sanidad divina. Y hemos estado orando por los enfermos y algunas personas no nos han querido decir públicamente lo que Dios ha hecho. Algunos han venido a mí para decirme: pastor, mire, Dios hizo esto, y sin revelar sus nombres, ¿verdad? Pero no le pedimos a las personas que confiesen públicamente si no lo quieren hacer. Pero algunos han tenido la confianza, y algunas, de venir a hablar conmigo para decirme: pastor, mire, Dios hizo un milagro. Como supongamos una hermana vino y habló conmigo, yo reservo su nombre, y me dijo que ese domingo que nosotros oramos, y se acuerdan que yo empecé ese domingo diciendo que en Ecuador yo había orado por una persona en Ecuador y la persona había botado un fibroma. ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, esta persona, después de ese domingo que oramos, llegó a su casa y ella me contó y me dijo: pastor, ¿sabe? Dios hizo un milagro en mí, me pasó algo que no sé. Cuando llegué a la casa, después de mucho tiempo, ya yo no tengo menstruación, de repente pasó algo. Ella hace años la operaron creo que de un prolapso, me contó, y bueno, la operaron. Pero ese domingo, después que llegó a su casa, y cuando llegó a su casa, se sentó en la taza del sanitario, de repente empezó a botar unas pelotas de sangre, empezó a botar sangre. Y ella me dijo: pastor, ¿qué pasó? Yo le dije: bueno, pienso que Dios terminó de hacer una obra, una limpieza, que a veces uno no sabe ni qué le queda en el organismo, amén. Pero Dios es tan grande y Dios es tan poderoso, y Dios ha venido obrando con algunas personas aquí. Yo quiero decirles que lo que Dios hace, hermano, es para bendición de su vida. Y nunca es en vano lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos para Dios. No estoy lo que le voy a decir ahora. Fíjese, ya que estoy hablando de esto. Mire lo que me pasó ayer. Ayer yo llego, después que salimos de la actividad, nos pusimos a caminar por donde venden las morcillas, los chorizos y todas esas cosas. Y yo veo a un joven que hacen manualidades. Esas cosas que hacen, zarcillo y cosas de esas. Entonces yo le pregunto al joven por alguna persona. Resulta que hace años, cuando yo pastoreé en San Cristóbal, en la década del 70, me conseguía un joven. Los jóvenes hacían cultos relámpago en los barrios y todo eso, y los jóvenes se metieron al 8 de diciembre, que es un barrio peligroso en San Cristóbal, y allí hacían cultos relámpago, y después agarraban los muchachos y se los llevaban a la iglesia. Consiguieron un joven que venía de Colombia con la esposa huyendo de la guerrilla. Pero el joven estaba metido en caminos muy turbulentos y todo y eso. Y él fue a la iglesia ese domingo en la noche. Hicimos una amistad con él, conversamos con él, y él me dijo: usted sabe que yo trabajo asuntos en cuero y hago cosas así. Su esposa, hablamos con ella y tomamos la esposa, y estuvo ayudando a mi esposa en la casa para nosotros tratar de ayudarlos. Y él hacía algunas correas de cuero, bolsos de cuero, cosas así. Y empecé a ayudarle para que él se encaminara en los caminos del Señor. Nunca se me va a olvidar que en un viaje que yo hice de San Cristóbal a Maracaibo, yo lo invité, le dije: vente conmigo. Y invité a este joven que se fuera conmigo a Maracaibo.
Fuimos a Maracaibo para que él vendiera toda su mercancía y nos quedamos en un hotel. Yo me quedé en un hotel con él. Cuando estoy en el hotel, que estamos allí, yo siento que él empieza a llorar. Ya él estaba casado. Y él empieza a llorar y a llorar y a llorar. Entonces yo me dirijo a él y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él me dice, pastor, usted no sabe cuántos años tengo yo que no duermo en una cama. Porque dormía en el piso, con una estera de esas de esterilla esa. Él y la esposa, y un hijo que se llama Jonathan. Y se puso a llorar, entonces yo empecé a hablar con él, a consolarlo y eso. Le hablé del Señor, iba a los cultos con nosotros y todo eso. De la noche a la mañana yo más nunca vi a este joven, ni a él ni a su esposa. Pasaron los años y un día yo iba por la avenida Baral y de repente lo veo donde viene de frente. Y cuando él me vio, pegó un grito, pastor, ¿qué hace usted aquí? Y empezamos a conversar. Me dijo, no estoy viviendo aquí, pastor, me vine y eso y tal. Bueno, conversamos. Me dijo que seguía trabajando por Sabana Grande. Un día yo fui al Junquito y lo conseguí en el Junquito sentado vendiendo y haciendo sus cosas. Más nunca lo vi. Le estoy hablando de la década del 70. Le hablamos del Señor, llevamos a la esposa a su casa. Recuerdo bien que la esposa no sabía algo, cocinar bien, y agarró una olla de presión y la destapó. Y la tapa pegó en el techo. Y yo no sé cómo ella no se quemó. No sé cómo no se quemó. Resulta que ayer consigo un joven que está ahí y lo veo que está haciendo cosas de esas. Y como ellos se comunican el uno con el otro, le digo yo, mira, di más razón. ¿Tú conoces a un hombre que se llama Higinio que hace todo esto? Y el hombre que está sentado, un joven, me mira y me dice, sí, yo lo conozco. Ese es mi padre. Imagínese usted. Dice, ese es mi padre. Yo le digo, ¿tú eres hijo de Higinio? Me dijo, sí, yo soy el menor. Le dije, no puede ser posible. Entonces empiezo a investigarle y llamo a Piedad. Le digo, te voy a llamar a mi esposa para que la conozcas. Porque empecé a contarle algunas cosas y vino a Piedad y le dije, negra, mira este muchacho aquí, ¿tú sabes quién es hijo de este muchacho? Dile quién eres tu hijo. Y le dice, no, mi papá se llama Higinio. Y dice, no me digas que tú eres hijo de Higinio y Amparo. Porque Piedad, el nombre, eso sí se le quedó. Y él dijo, sí, él es mi padre. Y empecé a conversar con él, le di una tarjeta, dije, toma, llévale la tarjeta a tu papá, dile que te conseguiste conmigo. A veces uno hace una obra, desde ese tiempo ese hombre se regeneró por completo. Y yo le dije, ¿tú sabes que yo ayudé a tu papá? Y él me dijo, ¿usted fue quien ayudó a mi papá cuando venía huyendo a la guerrilla? Imagínese usted. Y a veces uno cree que lo que uno hace en el nombre del Señor no tiene un resultado. Todo lo que uno hace en el nombre de Jesucristo tiene que tener un resultado. Bueno, les conté eso porque no le iba a predicar sobre eso, pero quiero hablarle en esta mañana porque hemos estado hablando sobre milagros aquí y yo creo que es bueno que nosotros entendamos lo que dice la Escritura. Hoy quiero hablarles sobre estos dos versículos de la Biblia. Ya leímos uno, el uno está en Isaías 53, versículo 4 y 5. Vamos, ayúdame. Y el otro, después que leamos este, vamos a ir al libro de Gálatas para poderles explicar algo. Es decir, mi propósito es que usted tenga una seguridad que Jesucristo es su sanador. Que usted tenga una seguridad que lo que el Señor dijo en su palabra y las promesas que nos ha dado son realidad y que usted se pueda aprovechar y las puede agarrar. Quiero que entienda que no hay nada imposible para Dios.
Quiero que entienda eso y que el sacrificio de Jesús, todo lo que Él hizo, lo hizo por ti y por mí. La Escritura dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Dice, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, esta palabra, nosotros, cuando no habíamos todavía ni nacido. ¿Se dan cuenta? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Les decía hace 15 días que el Señor Él se hizo pecado por nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, vamos a ligar estos dos versos para poder entender lo que quiero explicarles en esta mañana. Gálatas capítulo 3, verso 13. La Escritura dice, Pablo dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, aquí está la expresión. Hecho por nosotros, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces, estos dos versos nos hablan de que Jesucristo Él tomó nuestras enfermedades, tomó nuestros pecados. Todas nuestras enfermedades, Jesús las absorbió en la cruz. Y déjeme decirle que lo hizo voluntariamente. Porque Jesús sí sabía lo que venía a hacer a esta tierra. Él sí sabía lo que venía a hacer en esta tierra. Entonces, Él vino para tomar nuestras enfermedades. Él vino para tener un sufrimiento, para ser azotado, lacerado. Sabía Él que su cuerpo iba a ser golpeado. Pero todo esto lo hizo Jesús tomando nuestro lugar. Él tomó este lugar por cada uno de nosotros. Dice que nos redimió. Hecho, se hizo, en otras palabras, se hizo maldición por nosotros. Igualito acontece con el pecado. En 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21 está más claro. El apóstol Pablo escribe y dice, 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, escuche esto. Nos está diciendo que Cristo no conoció pecado. No tuvo pecado. Al que no conoció pecado, dice, hizo pecado por nosotros, dice esta versión. Hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado. En otras palabras, Él no tenía pecado. Lo que hizo fue que Él tomó tu pecado y mi pecado. Jesús hizo algunas cosas
Y las hizo rompiendo las leyes del Antiguo Testamento. Y sobre todo las hizo con los enfermos. Ustedes saben que los enfermos tenían una ley. Hasta para las mujeres que tienen la costumbre, tienen la ley. Entonces, ¿tú quieres saber de ley? Lea la Biblia. Hay ley para el alimento, hay ley para hacer justicia, hay ley para los presos, hay ley para los que matan a cualquiera, hay ley para ser libre de pecado, hay ley para los enfermos. Es decir, la Biblia está llena de puras leyes que han abierto el camino a las demás leyes que se han abierto o que tenemos hoy en día. Pero cuando una persona está enferma, las personas enfermas no podían estar casi con las otras personas que estaban sanas. Supongamos la vida de los leprosos. Les voy a llevarle para que ustedes entiendan cómo Jesús tomó nuestras enfermedades. Es decir, cómo Él absorbió el mal que nosotros debíamos llevar. Supongamos la ley del leproso. ¿Cuántos han leído la ley del leproso? ¿Cuál era la ley del leproso? No la voy a leer toda. Pero en el libro de Levíticos, para darle más o menos una claridad, en el libro de Levíticos, en el capítulo 13, el versículo 45, hay una ley sobre los leprosos. El leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado. Escuche eso. Y su cabeza cubierta. Descubierta, perdón. Dice esbozado. Tenía que llevar un bozal. ¿Verdad? Y además de eso, él tenía que pregonar. Ahí lo dice. Pregonar esa palabra que dice inmundo, inmundo. El verso 46, perdón. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro. ¿Y qué más? Habitará solo, fuera del campamento será su morada. Ustedes saben que las ciudades eran amuralladas, es decir, como estamos nosotros aquí, porque tengo una idea, todo este salón es la ciudad de Jerusalén. Y las paredes son las murallas. Y la ciudad tenía una puerta o varias puertas donde la gente entraba y salía para protección de los enemigos. Cuando un leproso, una persona se descubría que tenía lepra, ¿sabe lo que le tocaba a él? Salir fuera de la ciudad. Vivir entre los árboles, entre los animales, huyendo a los animales, aguantando agua, zancudo, insecto, hambre, soledad. ¿Cuántas cosas? Y además de eso, como nadie se podía acercar a él, cuando él veía a alguien que se le acercaba y sentía que alguien venía, él tenía que proclamar la palabra y decir, gritar, inmundo, inmundo, inmundo soy, inmundo, inmundo, inmundo soy. Y cuando una persona lo oía, la persona se alejaba del camino, se iba del camino, porque sabía que no se podía acercar. Y si era un familiar de él, a kilómetros, a metros, le dejaba la comida y le señalaba, ahí tienes tu comida, pero yo me voy de aquí. Porque si se le acercaba y lo tocaba, él quedaba contaminado. Y entonces, ¿sabe lo que le tocaba? Quedarse también 7 días fuera.
de la ciudad como el leproso o como el enfermo. Nadie podía tocar a un leproso. Nadie podía hacer esas cosas, porque si hacía todas esas cosas, entonces tenía que salir fuera de ese lugar. Mire lo que dice Mateo, para hacerle más claro. Mateo capítulo 8. Y aquí usted va a entender cómo fue que Jesús tomó su enfermedad y la mía. En Mateo 8, el verso 1, Jesús rompe todos esos esquemas de la ley. Y la Biblia dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y vino a él ¿quién? ¿Quién vino a él? Un leproso, y el leproso se postra delante de él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué bonita la expresión de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús hizo algo que no debía de hacer. ¿Verdad? ¿Sabe lo que hizo? El otro versículo, ese es. ¿Qué hizo Jesús? Tendió la mano. ¿Dónde lo tocó? No sé, lo agarraría la mano. Fue y lo tocó. Y cuando lo tocó le dijo: quiero. Se limpió. Y dice la Biblia, y al instante su lepra desapareció. Te voy a instar para que si tú estás enfermo o enferma, pregúntale al Señor en esta mañana: Señor, ¿tú quieres sanarme? Pregúntale. A ver qué te va a responder. A ver si te va a decir no. ¿Sabe qué te va a decir? Te va a decir como le dijo al leproso: quiero que tú seas sano, quiero que tú seas sana. Sé sana, sé limpia. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Lo tocó. Según la ley estaba prohibido. No podía tocarlo. Porque al tocarlo él se hacía inmundo. Y cuando él lo tocó, Jesús se hizo inmundo. Él absorbió la enfermedad del leproso. Él dijo: la enfermedad de él va a caer sobre mí. Así que cuando lo tocó, él tomó nuestras enfermedades. ¿Me dicen amén? ¿Estamos claros? Eso fue lo que Jesús hizo. Él llevó tu enfermedad. Él tomó tu dolor. ¿Cuánto sufrirían los leprosos a sol y agua? Jesús quebrantó toda esa ley. Te voy a mostrar otro pasaje. Este tú lo conoces mejor. En Levítico capítulo 15. El hombre está hoy como una hojilla nueva. Verso 19. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada. Y cualquiera que tocare en ella
será inmundo hasta la tarde. Dame el versículo 25 para no leer todo. El verso 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, está hablando ya de algo que no es normal, fuera de su costumbre, ¿verdad? Dice, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Imagínense, si tan solamente cuando a la mujer le venía el flujo o su costumbre y ella se sentaba en un lugar, ya ahí no se podía sentar otra persona. Es como una ley de sanidad. Ya no se podía sentar otra persona. Si alguien se sentaba, quedaba inmundo como ella. Pero si por casualidad, pasado el periodo de eso, la mujer seguía con flujo de sangre, ya la cosa se agravaba y tenía que estar apartada. Nadie podía tocarla. Nadie podía acercarse a ella. Porque al acercarse o ella tocar algo, al tocar algo, eso quedaba contaminado. Escuchemos lo que aconteció en el tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 8, el verso 43. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? 12 años con un flujo de sangre. ¿Cómo lo llamarían los médicos hoy en día? ¿Cáncer hemorrágico? ¿Qué? ¿Cómo le llamarían? ¿Verdad? 12 años. Y escuche esto. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curado. Dice la Biblia. No lo digo yo. Entonces, debía ser curado. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro, bueno Señor, ¿cómo te va? Pues, tanta gente que te tiene aquí apretujado. ¿Cómo tú vas a decir quién me ha tocado cuando sabes que la gente te está tocando y te está empujando? Él le dice, la multitud te aprieta. Pero Jesús vuelve a decir, ¿quién es el que me ha tocado? Dígale al que está a su lado, este es un toque especial. Eso es un toque diferente. Y el Señor dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús añade, alguien me tocó porque yo sentí que de mí salió poder para sanar a esa persona. ¿Sabe? No fue un toque normal, fue un toque diferente. ¿Sabe qué hizo la mujer? Lo tocó. Y cuando a la mujer lo tocó, le estaba pasando su enfermedad. Y por eso Jesús dijo, alguien me tocó. Pero me tocó, me pasó algo. Y aunque me pasó algo,
de mí salió el poder para sanarlo. Él la sanó, pero él quedó contaminado con la enfermedad de la mujer. ¿Me explico? Él tomó la enfermedad de la mujer. Cuando la mujer lo toca, ella le está pasando su enfermedad, pero de él está saliendo. Hey, ¿quiere que te diga una cosa? No hay ninguna mujer, ningún hombre que esté ungido con el poder de Dios, que tenga miedo de orar por cualquiera persona que tenga una enfermedad, si sea SIDA, si el poder de Dios está en ti. Mucha gente tocó a Jesús con sus enfermedades, pero la enfermedad fue pasada hasta que Jesús llegó a la cruz. ¿Sabe usted que hay enfermedades que se pegan? ¿No sabía eso? Y le aconsejo a las mujeres y hombres que están aquí que oran por los que están enfermos. Nunca se me va a olvidar una anciana que un día nos invitó a orar por una mujer que tenía cáncer en un seno. Y esta anciana, que era una experta en orar por los enfermos, nos llevó a una casa a orar. Y fuimos como 6 jóvenes con ella. Cuando entramos al cuarto donde estaba la persona enferma, yo casi que vomitaba. El seno se le había reventado. Estaba putrefacto. Y empezamos a orar. Esta anciana empezó a hablarle a esta mujer que estaba tirada en la cama. Pero el olor era carne podrida. Horrible. Oramos por ella. Y después que oramos, regresamos al templo. Y cuando regresamos al templo, la anciana nos dijo: nadie se va a ir de aquí. Escúcheme esto. Quiero que se metan en ese cuarto que está ahí conmigo. Y nos metimos con ella. Y ella dijo: quiero que los hombres se quiten la camisa y sacudan la camisa. Y quiero que las mujeres se sacudan las faldas y se sacudan la blusa porque no se la pueden quitar. Quiero que se la sacudan. Háganme favor, y todo el mundo se sacude aquí. Y todos empezamos a sacudirnos. Cuán tremendo fue para mí que mientras nos estábamos sacudiendo la ropa, el mismo olor que estaba en el cuarto de la mujer se había impregnado en nuestra ropa. Y cuando empezamos a sacudirnos toda la ropa, el olor se regó en toda la habitación. Y ahí empezamos a reprender en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer se aleja de nosotros. Ese día aprendí que cuando uno tiene un toque con las personas así, también uno debe de limpiarse y sacudirse, para que no se le pegue nada de lo que la otra persona tiene. ¿Sabe usted por qué dentro de las familias una persona tiene cáncer y después resulta alguien con cáncer? Alguien dijo que es genético, pero déjeme decirle algo, también es algo demoníaco. El cáncer es producido por un demonio. Es una enfermedad demoníaca. Cuando una persona muere de cáncer, el demonio sale de la persona. ¿A dónde cree que va el demonio? ¿Lo entierran junto con la mujer que murió de cáncer? El demonio sale a buscar otro cuerpo.
Porque el único abrigo que tienen los demonios, el único abrigo que tienen los espíritus, es el cuerpo de los seres humanos. Cuando una persona muere, el cáncer no muere con ella. Ese demonio no muere. Ese demonio no le entierran. El demonio sale del cuerpo y sale a buscar otro cuerpo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Y por eso es que uno debe estar bien derecho con el Señor Jesucristo. Jesús tocó toda esta gente. Y cuando Él los tocó para llevar nuestras enfermedades. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado, Él se hizo enfermedad. Él tomó nuestro pecado, pero también tomó nuestra enfermedad. Termino. ¿Cuándo proclamó Jesús la sanidad para nosotros? ¿Sabe cuándo la proclamó? Dame un verso que está en Juan 19:30. Pongámonos en pie. Aquí Jesús dijo, morí por la humanidad. Dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, estaba en la cruz, estaba siendo crucificado. Está entre lo que nos enseñaron a nosotros que no es verdad, y que las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, Jesús no dijo 7 palabras, eso no es verdad. Jesús dijo más de no sé cuántas palabras dijo estando en la cruz. Solamente la primera palabra que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseñaron que había dicho 7 palabras. Que abrió la boca 7 veces es diferente. Pero Él no dijo 7 palabras. Pero esta fue una de las palabras al final. Jesús dijo, consumado es. Y dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la palabra que Jesús en su muerte la declaró como sanidad y como salvación para cada uno de nosotros. Tu enfermedad está consumada en la cruz del Calvario. Él la consumió en la cruz del Calvario. Él dijo, he cumplido la misión, vine a hacer lo que me enviaste, di mi vida por este pueblo, está cumplida esta misión, consumado es. Fue la palabra que Jesús expresó para declarar que Él llevó nuestras enfermedades y nuestro pecado. ¿Crees que Jesús, piensas, quiere Él o no quiere sanarte? Te vuelvo a decir, pregúntale. Como dijo el leproso, ¿quieres? Y te garantizo que vas a oír la voz del Señor que te va a decir, quiero, porque ya pagué un precio por ti. Porque ya lo consumí la cruz del Calvario. Está consumado. Tú y yo somos libres, somos sanos por el poder de la cruz, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Honramos y bendecimos tu nombre. Estamos aquí porque estamos declarando la verdad de tu palabra, Señor.
te hiciste pecado por cada uno de nosotros. Tomaste nuestra maldición, aquella maldición que debíamos de llevar desde el comienzo de la creación, cuando nuestros primeros padres pecaron. Pero Señor, tú viniste y te dejaste poner una corona de espinas sobre tu cabeza como símbolo de maldición. Por eso la palabra dice que sobre ti cayó nuestra enfermedad y nuestro pecado. Permite que en esta mañana tu poder se manifieste, tocando los cuerpos que están aquí enfermos, tocando las vidas que te necesitan, Señor. Señor, en esta mañana yo declaro también que estos cuerpos son libres. Señor, en esta mañana declaramos que todo cáncer, toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, está vencida. En el nombre de Cristo. Ahí donde usted está, ahí donde está, es posible que esté luchando y esté pensando, ya no hay más remedio para mí. Pero hoy quiero decirte, esta es una mañana que el Espíritu de Dios está aquí, y es la mañana para que seas sano y sana de tu enfermedad. Porque yo siento en esta mañana que el Espíritu está aquí. Aprovecha ahora, deja el temor, deja la pena y dile: Señor, hazme libre, hazme sana. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? Se postró delante de él. ¿Qué fue lo que hizo aquella mujer? Tuvo el valor, 12 años sufriendo. Vuelvo a repetirte, no hay nada imposible para Dios. Has conocido al Dios de los milagros, al Dios que tiene poder, al Dios que es todopoderoso. Ese es el Dios que estamos predicando. Por eso en esta mañana, una vez más, vamos a orar por los enfermos. Si usted vino aquí enfermo, enferma, aproveche ahora. Solo necesita tener fe.